Se siente bastante. Bueno, aquí en Lima, ¿no? Bien, vamos a continuar con nuestra sesión. Y hoy día estamos en la sesión 3, ya estamos en la mitad. Vaya, qué rápido. Y en esta sesión 3 vamos a ver ciertos puntos. A ver, en esta sesión 3, ¿te acuerdas que vimos en la primera sesión los fundamentos de ISO 27001-2022 y el contexto organizacional? El miércoles vimos la sesión 2 de liderazgo, planificación y gestión de riesgos. Y hoy día vamos a la sesión 3, el apoyo, operación y control de seguridad. ¿Se acuerdan? En la sesión 2 vimos el rol que debe tener la alta gerencia, o sea, el dueño del negocio. Él debe estar liderando este sistema de gestión. Y todas las áreas tienen que participar, ¿eh? No hay excepciones acá. Todas las áreas van a participar porque va a haber una nueva cultura organizacional. Y todos tienen que estar atentos y saber cómo interactuar y moverse dentro de esa cultura, nueva cultura organizacional, usando este sistema de gestión. En esta oportunidad de sesión 3 vamos a ver las competencias, concienciación y comunicación, gestión documental y control de la información documentada, la implementación operativa del CGCI y los controles obligatorios de este 27001-2022. Entramos a las competencias, concienciación y comunicación. Y cuando hablamos de competencias, estamos hablando de que la organización debe asegurar que el personal que afecta a este sistema de gestión sea competente en sí, basado en educación, formación y experiencia. Ahora, claro, y eso tiene que haber incluido los roles técnicos, operativos y de gestión relacionados con la seguridad de la información. Elementos claves de estas competencias es determinar qué competencias son necesarias para el personal. Hay que determinar esas competencias para nuestro sistema de gestión, ¿no? Y también evaluarlas. No solamente es determinar lo necesario, sino que evaluar esos componentes a través de la educación, formación y experiencia adecuada. Adquisición de esas competencias, o sea, habilidades faltantes que no pueda tener estas personas que nos van a apoyar, evaluar la efectividad de esas acciones y aparte de eso, mantener registrado, documentado esa información, cual evidencia la competencia del personal y los roles. Esto es importantísimo, darle los roles, ¿no? Incluye competencias para auditores, pensamiento analítico, visión estratégica y los roles técnicos, certificaciones como CIPS o CSM. Ese es el punto 7.2. Seguimos con el 7.2 en la cláusula, en competencias. ¿Y por qué es importante? Es importante porque nos garantiza que esta gestión funcione correctamente y se mantenga. No se olviden, y hablando del último punto, es que las mejoras continuas no es estático. Esto siempre debe estar actualizándose. Y también hay que mitigar esos riesgos. Un personal competente, mejorarle sus controles de seguridad, reduciendo vulnerabilidades y amenazas. Y esta mejora continua es para identificar esas brechas y cerrarlas proactivamente, adaptándose a los cambios, como les mencioné. Y esos cambios, hay que verlo en todos los aspectos, esos cambios, porque hemos puesto nuestra gestión de riesgos está ahí, y hay que ver nuestros riesgos. O sea que aparezca uno nuevo, y hay que documentarlo, y hay que evaluarlo. Y si es aceptado o no dentro de nuestra gestión, de nuestro sistema de gestión de sistema de información, o no. Eso hay que verlo, y hasta evaluarlo, analizarlo, hacer pruebas también con él, si es factible o no. Un ejemplo, aquí dentro de las competencias, un analista de sistemas recibe capacitación formal en gestión de riesgos 27005 antes de participar en la evaluación de riesgos de la gestión, de este sistema de gestión. Concienciación.
hablamos de concienciación, hablamos que se busca que el personal conozca esas políticas de seguridad, las conozca, los riesgos relevantes y las consecuencias de incumplir los controles de ese sistema de gestión. Porque aquí todos tenemos que participar. Vamos a formar una nueva cultura organizacional. Y eso lo tienen que entender. Y eso es información, capacitación, talleres, que queda todo el personal. Como los mencioné en un instante, hasta la persona de limpieza tiene que estar ahí, hasta la persona que está en la puerta de seguridad. Puede ser un tercero. Bien, ok, pero está dentro de nuestra organización. Es la primera persona que da un saludo a los visitantes. Entonces, él debe saber cuál es nuestra cultura dentro de la organización. Requisitos claves, todo el personal debe conocerla, todos, todo el personal, entender cómo su trabajo impacta en la seguridad, su trabajo de cada uno de ellos, cómo impacta en la seguridad. Los beneficios es conocer las ventajas de un buen desempeño en seguridad y conocer los riesgos de no incumplirlo también. Es importante eso. Si no se cumple, ¿qué es lo que va a pasar? Y eso debe estar escrito en los documentos, en blanco y negro, como decimos, ¿no? En un papel. Usted dice una forma lógica, es válido, es para guardar esta información, pero en este caso tiene que estar en un papel. Todos la han validado, todas las personas que estén encargadas de este documento y sus diferentes roles. Contenido de la capacitación, dentro de la concienciación, actualizaciones sobre las reglas específicas de seguridad, muy específico, hay que ser ahí al detalle, porque el auditor va a ser así, ¿eh? El doctor va a venir y va a buscar cuáles son los puntos, y él va a ir al detalle. Responsabilidad personal, entender sus propias responsabilidades que tiene que tener. Notificación de incidentes, seguridad de contraseñas, esos procedimientos básicos que tienen que realizarse ahí, y hay que buscar unos recursos donde hay una ayuda adicional en esto, en contenido de la capacitación. ¿Dónde puedo obtener esa ayuda? Implementación, básico, hay que hacer un plan de capacitación, desarrollar programas con objetivos y métricas, eso es importante, tener esas métricas. Después, unos métodos pueden ser socorreos, carteles, sesiones, módulos, el learning. Hay unos que comienzan con motivaciones en pequeños eventos y poco a poco va llegando a que la cultura ingrese totalmente a la empresa. Pero hay que saber informar. Palabras simples, no palabras muy técnicas, simples nada más, que todo el mundo lo pueda entender. La evaluación medir la efectividad de la formación que se está dando, cómo se está dando, trimestral, semestral, cómo va yendo esa evaluación de medir esa efectividad. Y el enfoque práctico, hacer la capacitación relevante para el día a día. Como le mencioné, algunos que usan la pantalla, cada persona cuando entra a su trabajo prende su equipo y sale un mensaje, ¿no?, de la información de esta cultura, de tu sistema de gestión. Hay otros que le dan panfletos, hay eventos, aprovechan también ahí. Algunos se entregan polos, ¿no?, con unos lemas, ¿no?, acerca de esta forma de difundir, ¿no?, y de ampliar esa cultura a toda la organización. Otros beneficios de la concienciación es la reducción de riesgos, menos incidentes por error humano. Saben que es la parte más débil de esa parte de seguridad, perdón, ciberseguridad, por decirlo así, es la parte más débil, la parte humana. Hay que satisfacer requisitos normativos y de aseguradoras en cumplimiento, ¿eh? Y hay que realizarlo también. Y la cultura organizacional. Y esta cultura organizacional es
fomentar la responsabilidad y el trabajo en equipo hacia un objetivo común. Tenemos un objetivo común como organización. Y eso hay que implementarlo, fomentarlo, la responsabilidad. Si no los cumple, ya sabe, tiene algunos puntos que tiene que subsanar esa persona. ¿Por qué no se ha cumplido si él sabe, si sabe de nuestra política, de nuestra cultura? Claro, ahí ya pasa a la área de recursos humanos y según sus protocolos ya tomará una decisión, ¿no? Un ejemplo, las campañas internas sobre phishing, que hay bastante eso, y uso seguro de correo electrónico corporativo. Eso hay que tener bastante cuidado. Cualquier correo que llega con un documento, si no está bien informado de estas políticas de seguridad, de un sistema de gestión, puede ser un clic y entrar. Si hubiera un problema, las áreas crean un pequeño partición dentro de los correos para que tú los dirijas ahí. Si ese correo no lo conocen, no es familiar, entra a una zona donde ellos ya los partes de sistemas lo analizan en sí. Lo copias ahí o lo arrastras y la parte de sistema ya comienza a trabajar ahí, la parte de ciberseguridad en sí. ¿Qué es la ciberseguridad? Y aquí habla mucho de concienciación. ¿Quieres un video que no lo vimos? En la sesión 2, que ahora voy a poner acá para que lo podamos ver. Dejar de compartir. Listo, aquí va. ¿Lo escuchan, por favor? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, gracias, Cristian. ¿Sí se escucha? Ok, gracias. Concientización y políticas de ciberseguridad. Más del 40% de las compañías reconocen no haber hecho un diagnóstico de peligros en sus sistemas de información, y más del 60% de las compañías no está concientizado acerca de los inconvenientes que esto supone en el negocio. La mayoría de los inconvenientes de seguridad digital en una compañía no existirían si todos los empleados tuvieran nociones simples de las amenazas que ya están y contaran con hábitos de trabajo periódicos seguros. Los asaltos informáticos y las infiltraciones de información todos los días son más recurrentes y no solo suceden en las organizaciones más importantes. Todas las compañías, ya sean enormes o pequeñas, requieren preocuparse por su seguridad informática. ¿Qué son las políticas de ciberseguridad? Una política de seguridad es la afirmación de las reglas que se tienen que respetar para entrar a la información y a los elementos. Los documentos de una política de seguridad tienen que ser dinámicos, es decir, ajustarse y mejorarse siempre, de acuerdo con los cambios que se muestran en los ambientes donde se hicieron. Las reglas de seguridad se desarrollan con el objetivo de proteger la información y los sistemas de una compañía, garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Los documentos relativos a las reglas de seguridad tienen que contemplar los métodos para llevar a cabo cumplir las reglas, las responsabilidades en todos los escenarios. Todos ellos tienen que tener el acompañamiento gerencial de la organización. Las reglas de seguridad tienen que ser populares por todo el plantel de una organización. En el contenido de los documentos tienen que estar precisamente establecidos el propósito, los causantes del cumplimiento, las medidas que se van a aplicar en caso de incumplimiento. Entre los documentos tienen la posibilidad de citarse los siguientes. Administración de individuos que reglamentará el ingreso a los elementos por el plantel de la organización. Copias de respaldo. Describe los procedimientos que se deben llevar a cabo para garantizar una correcta rehabilitación de la información, por medio de las copias de respaldo. Tratamiento de la información.
va a definir precisamente los tipos de información que es manejada por la gente autorizada dentro de la organización. Software legal va a definir precisamente la utilización de programa en la compañía con licencias de uso legal. Uso del servicio de Internet y del correo electrónico. Describe la custodia de la información por medio de la utilización de mail y del servicio de Internet. Ambientes de procesamiento. Define la utilización de los ambientes de procesamiento de información. ¿Qué es la concientización sobre la ciberseguridad? La seguridad informática eficaz necesita que cada sujeto y cada parte de la organización sea un actor activo. Esto supone educar a los empleados sobre los distintos peligros y amenazas que hay en ciberseguridad. Los empleados tienen que estudiar las mejores prácticas y métodos para sostener las redes y los datos seguros, así como también las consecuencias de no llevarlo a cabo. Estas secuelas tienen la posibilidad de integrar la pérdida del trabajo, sanciones penales o inclusive perjuicios irreparables a la compañía. Los departamentos de TI de prominente desempeño tienen la posibilidad de detallar reglas y procesos de defensa y de custodia eficaces. Pero solo se requiere un error, en el sitio equivocado, en el instante equivocado, para ofrecerle a un actor de amenazas la posibilidad que se requiere para provocar una viable brecha la que, probablemente, será desastrosa. ¿Cuáles son sus beneficios? Antes que nada, un personal bien preparado en ciberseguridad representa un compromiso menor para la seguridad general de la red digital de una organización. Menos peligros significan menos pérdidas financieras debido al ciberdelito. Entonces, una compañía que asigne fondos a la formación de concientización sobre seguridad informática para los empleados debería vivir un retorno de esa inversión. Además, si todos los empleados reciben capacitación en prácticas de ciberseguridad, va a existir menos posibilidad de fallas en la custodia de datos si alguno deja la compañía. En otras expresiones, disminuirá las opciones de infracción de seguridad, porque un empleado crítico no estuvo en el trabajo ese día. Una compañía con personal consciente de la seguridad va a tener una mejor valoración entre los clientes. Una compañía que es víctima de violaciones de seguridad perderá usuarios como producto de la propaganda negativa, independientemente del encontronazo real de alguna violación en especial. Prácticas de concientización. Establecer seguridad en claves. Concientizar sobre la ingeniería popular. Comunicar precisamente el software de concientización sobre seguridad. Hacer que el entrenamiento sea interesante y divertido. Reforzar los mensajes indispensables con revisiones y repetición. Los empleados no deberían ser el eslabón más débil de la organización cuando hablamos de ciberseguridad. De hecho, tienen la posibilidad del más grande recurso de custodia cuando están conscientes, informados y motivados. Una cultura de seguridad eficaz significa pasar del modelo clásico de confiar, pero verificar, a una exclusiva opción de verificar y después confiar. Esto quiere decir que algún mail, archivo o comunicación de un tercero debe considerarse hostil hasta que se demuestre lo opuesto. ¿Quieres seguir aprendiendo sobre ciberseguridad para... Como lo menciona el video, ¿no? Primero, ahora es verificar y después confiar para estar alerta en la parte de ciberseguridad. Y es importantísimo esa parte, ¿ah? ¿Han visto? Han sido capacitados acerca de los posibles problemas, los riesgos que puede haber. Y si no, pasa a otra parte, pueden ser despedidos, etc., ¿no? Entonces, por no haber tenido, o sea, hacer caso a la capacitación, ¿no? Y, y un problema en la red, por la parte más débil, el ser humano. Y no debe suceder eso, ¿ah? Al contrario, ahí dice que también el video se va a recuperar lo invertido, ¿no? En estas capacitaciones. Ahora, vamos a pasar a la parte de comunicación, que es la cláusula 7.4. Y un concepto aquí, la comunicación es qué, cuándo, cómo y con quién se comunica la información relacionada con este sistema de gestión. Interna o como externamente, ¿no? Garantizando coherencia y trazabilidad. Requisitos claves para la comunicación de esta cláusula 7.4. Hablamos de una planificación, establecer qué información de seguridad necesita ser comunicada, quién
¿Quién es responsable de comunicar aspectos específicos de seguridad? ¿A quién? Identificar a las partes interesadas internas y externas, empleados, directivos, clientes, proveedores, contenido, definir qué se comunica, políticas, incidentes, responsabilidades, cuándo, los momentos para la comunicación, eventos, cambios, cómo, elegir los medios adecuados, reuniones, correos, plataformas y procesos, asegurar la comunicación sea efectiva y bidireccional, en ambos sentidos, ¿no? Incluyendo la retroalimentación. Según la clase 7.4, la seguridad en las comunicaciones, aquí va a estar y van a estar y establecer las políticas claras para proteger la información mientras viajas por las redes y sistemas, redes, correos electrónicos, almacenamiento en la nube. Y aquí es implementar controles para la seguridad de la red, transferencia de información, acuerdos de confidencialidad con terceros, y gestión de incidentes de seguridad también. La importancia es la cultura de seguridad. Hay que fomentar esa cultura. Todos tienen que ser conscientes y responsables de esa cultura de seguridad. El cumplimiento nos va a permitir, ¿no?, de cumplir esos requisitos y las normas y demostrar, y no demostrar esa, no, y a demostrar la debida diligencia de ello. Eso sí, ese cumplimiento, ¿no? Cumplir los requisitos de la norma y demostrar esa debida diligencia. Sí, es verdad. Y lo más importante es reducir esos riesgos, ¿no? Filtraciones, accesos no autorizados y pérdidas de datos. Un ejemplo, voy a poner aquí en comunicación, en la cláusula 7.4, una notificación formal a clientes y autoridades ante un incidente de seguridad que afecta datos personales. Voy a pasar al segundo punto, que es la gestión documental y control de información documentada. Cuando hablamos de gestión documental y control de información documentada, vamos a hablar de la información documentada del sistema de gestión. Aquí se requieren documentos y registros que evidencien su planificación, operación y mejora, ¿no? Esas deben estar adecuadas, controladas y disponibles cuando se requiera esta información. Y estos documentos y registros obligatorios, así, 4 presentaciones, a ver, y hay bastante información. Hay que escribir un montón de, sí, hay que escribir un montón, porque hay que definir esto, nuestro sistema de gestión. Primeramente es el alcance de un sistema de gestión. La cláusula 4.3 define los límites físicos y organizacionales de nuestro sistema de gestión, las políticas y objetivos de seguridad en la cláusula 5.2 y 6.2, la declaración formal de intenciones y metas de seguridad, la metodología de evaluación, tratamiento de riesgos, la cláusula 6.1.2, procesos para identificar y analizar y tratar riesgos, la declaración de aplicabilidad, el SOA, es la cláusula 6.1.3, es la lista de los controles del anexo A seleccionados y justificación de su inclusión o exclusión. Hay que poner todos, ¿eh? Los 93. ¿Es incluido? Pone usted su dato ahí. ¿Por qué es incluido? ¿Es excluido tal control? ¿Por qué es excluido? Usted lo tiene que escribir ahí. Y el plan de tratamiento de riesgos, la cláusula 6.1.3, el plan de acción para implementar los controles seleccionados. Seguimos con los instrumentos de riesgos obligatorios. Funciones y responsabilidades es la cláusula 5.3 y en la A7.12 del anexo, una definición clara de los roles en seguridad. Esa declaración debe ser muy claro. El rol de cada persona que va a participar ahí. Los roles. ¿Cómo son? ¿Cómo son definidos? Debe ser bien claro. Los registros de competencia, las cláusulas 7.2, capacitación, experiencia, habilidades del personal, y también lo que ha llevado, ¿no? Su capacitación, sus talleres, etc. Registro de seguimiento y medición de la cláusula 9.2, efectividad de controles y acciones correctivas,
el resultado de auditorías internas, informes de auditorías internas. Es importante tener esto. Lo puede ser, depende de cada empresa, ¿no? Lo puede ser trimestral, semestral, pero siempre debe ser una periódica anual, ¿no? Resultados de revisiones por la dirección, la cláusula 9,3, actas de las reuniones de revisión de la alta dirección. Seguimos con estos documentos. Seguimos en la cláusula 10.1, resultados de acciones correctivas, pruebas de la implementación de acciones tomadas. El A12,4,1 y el A12,4,3 son el registro de actividades de usuario, los LOC. ¿Se acuerdan un momento que les mencioné los LOC? Eso que fue en la sesión 1 del lunes. Los LOC de eventos de seguridad y uso de sistema. Estos LOC son importantísimos tenerlos. Desde que tienen su sistema de gestión, esos LOC deben estar activos. Y es para todos, ¿eh? Todo el personal está ahí. Todos están incluidos. Claro, los que tienen una PC, los que se conectan externamente, ¿no? Todos, sin excepción. También está el alto ejecutivo, también está ahí. Inventario de activos, el A8,1.1, lista de activos de información, política de uso aceptable, las reglas para el uso de activos, hay una regla que se tiene que implementar ahí. Y si no hubiera, tienen que hacer esas reglas, como usan los activos. La política de control de accesos, las normas para gestionar el acceso. ¿Cómo hacen estos accesos? ¿Multifactor? Es uno de ellos, ¿no? O puede implementarlo también Zero Trust. Ahí lo tiene que explicar, esas políticas. Seguimos con los documentos. Procedimiento de operaciones, el A12,1,1, instrucciones de operaciones de TI. ¿Cómo se va a mover el área de TI? ¿Cómo se hacen esas operaciones en sí? La política de seguridad del proveedor, requisitos de seguridad para proveedores, terceros. ¿Cómo es esa política de seguridad? ¿Cómo ellos pueden accesar a mi red o no? ¿Tienen usuarios específicos o no van a tener usuarios específicos para que puedan ellos entrar a mi red? Eso también tiene unas políticas, ¿ah? Unos requisitos de seguridad. Procedimiento de gestión de incidentes, cómo manejar incidentes de seguridad. Procedimiento de continuidad del negocio, el A17,1,2, planificación para la continuidad en sí. ¿Cómo hace esa continuidad? ¿Cuáles son los primeros momentos que sucede el problema? ¿Qué es la primera parte de acción que tenemos que hacer? Registros legales y contractuales, el A18,1,1, registro de requisitos aplicables. Estos son casi todos los documentos que se necesita para comenzar, ¿no? O hacer nuestro sistema de gestión. Y ahí vamos, nuestra mejora continua. Control de información documentada, la disponibilidad, fácil acceso al uso, todos esos documentos. Tienen que tener un fácil acceso al uso, ¿ah? Claro, lo que estamos llevando este sistema de gestión. La protección contra pérdida, integridad y confidencialidad. Puede tener copias lógicas, copias físicas, y por favor lo guarden en otro lugar también esta información que es importantísima. Distribución, acceso, almacenamiento, preservación, control de versiones y retención. Sistema de marcado de documentos, las versiones, fechas y autores. Esto es importante porque si nuestro sistema de gestión no es estático, es dinámico, entonces va a haber cambio de versiones, muchos cambios de versiones. Y estos cambios de versiones deben tener la fecha, quién lo hizo y qué puntos se hizo las modificaciones y por cuál fueron hechas las modificaciones. ¿Qué modificó qué? Y eso tiene que estar sustentado. Proceso de revisión y aprobación de ellos. Vamos a ver que la información documentada en esa parte voy a compartir. ¿Dónde está? Acá está. Sigue el volumen.
Aquí está. Bien, aquí va. Información documentada. Normas ISO. El día de hoy vamos a tratar este subapartado de la norma ISO correspondiente al manejo de la información documentada. Como sabrás, una de las mejoras que se evidencian al momento de implementar un sistema de gestión, ya sea de 9001, 45001, 14001, es el orden de la documentación. Pero antes debemos comenzar por explicar qué es la información documentada. Según la norma ISO 9000 en su versión del año 2015, nos dice que la información documentada es esa información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que en nuestra organización hemos identificado un proceso crítico de vital importancia para la organización. Entonces hemos decidido plasmarlo en un procedimiento de trabajo o estándar escrito de trabajo. Ese procedimiento es una información documentada. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Simplemente porque es un documento el cual debemos de controlar. Con esto de controlar me refiero a aquellos documentos que debemos de guardar, almacenar, cambiar o actualizar cada vez que se requiera. Esta información debemos también de mantener y cuidar en un medio físico como el papel, disco duro, CD o cualquier otro medio virtual como en una base de datos o en una nube. ¿Cómo podemos decidir si queremos documentar un proceso? Para esto... Ok, sí, tuve el audio apagado, disculpe. Lo que pasa es que lo que estoy viendo en este video acá es una guía para ese tipo de documentación, ¿no?, que vamos a realizar. Como ustedes saben, el 27001 toma diferentes guías y se apoya para hacer este sistema de gestión. Ustedes saben, y que lo hemos visto en diferentes sesiones, tenemos el 27005, el 27002, el 31000, ¿no? Él también se apoya en algunas partes de este ISO 9001, 2015. Y creo que, si un poco curiosos, ya salió el 9001 2026. ¿Está en el mercado? A ver, revisemos en su internet. Sigo con el video. En estos casos podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Existe la posibilidad o probabilidad de que el proceso no se lleve a cabo como se planificó? Si la respuesta es afirmativa, entonces deberíamos de dejarlo documentado para que de esta manera podamos evitar el riesgo de que se cometan errores o desviaciones en el cumplimiento de este proceso. Antes de avanzar con este apartado de la norma, déjame plantearte las siguientes preguntas. ¿Cómo manejas actualmente la información documentada? ¿Quién dentro de tu organización puede crear los documentos correspondientes al sistema de gestión? ¿Cómo los ordenas? ¿Cómo los identificas? ¿Qué tanto de esta documentación se difunde correctamente? ¿Cómo difundes correctamente esta información? ¿Y cómo cuidas que la información difundida sea pertinente o esté vigente? ¿Ya lo pensaste un poco? Bueno, ahora vamos a revisar lo que nos dice la norma en este apartado. 7.5. Información documentada. 751. Generalidades. El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir A. La información documentada requerida por esta norma internacional. B. La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Nota: la extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar en una organización a otra, debido a el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios, la complejidad de los procesos y sus interacciones, y la competencia de las personas. Como verás, la norma ISO nos está pidiendo que evidenciemos la documentación requerida, tanto por la norma ISO, como también la documentación que la organización crea pertinente al sistema de gestión.
Y también nos menciona que la cantidad y el tipo de documentos considerados van a variar dependiendo del tamaño de la empresa y la actividad que realicemos. Es lógico que una gran empresa debe de tener mayor cantidad de documentos necesarios para realizar sus actividades, ya sean procedimientos, flujogramas, requisitos legales, etcétera, etcétera. A diferencia de una pequeña, mediana o microempresa. Esto debido principalmente a la diferencia en la cantidad del personal y áreas existentes en su organización. ¿Cuál es la recomendación en este punto de la norma? Para implementar lo correspondiente a este apartado, se recomienda contar con los siguientes registros. El listado de documentos vigentes, también conocido como lista maestra de documentos internos, que vendría a ser el listado de todos los documentos generados por la organización. El listado de registros vigentes, que viene a ser el control de todos los registros generados como producto de las inspecciones o auditorías al sistema de gestión. Y por último, el listado de documentación externa controlada, también conocida como lista maestra de documentos externos. A continuación te mostraré algunos ejemplos de los formatos mencionados que puedes utilizar para llevar el control correspondiente en este punto de la norma ISO. Acá se muestra el formato de lista maestra de documentos internos. Luego tenemos el modelo de formato de listado de registros vigentes. Y por último, la lista maestra de documentos externos. Cabe mencionar que en la descripción del video te dejaré los enlaces para que puedas acceder y descargar los formatos aquí mostrados desde mi página de Blogger. Recuerda también que en este video solo estamos tratando lo correspondiente al apartado 751 correspondiente a generalidades. Y en un próximo video hablaremos acerca del apartado 752 correspondiente a creación y actualización de la información documentada. Fíjense en esa parte, ¿no?, de la documentación. Hay que tener documentación interna, externa y una lista maestra aparte. Y ¿qué más nos dice? Que no interesa si es pequeña o grande la empresa, ¿no? Todos tienen documentación y eso hay que obtenerla para usarla en nuestro sistema de gestión. Todo documento, que nos permita que nuestro sistema de gestión comience a trabajar y sea útil también para nuestra cultura organizacional es válido. Un ejemplo. La política de seguridad de la información, metodología de análisis de riesgos y actas de revisión del sistema de gestión. En esta parte documental. Y hablamos ahora del control de documentos y registros. Y en un concepto nos implica asegurar la identificación, las versiones, la protección, acceso y retención de la información documentada, evitando el uso de documentos obsoletos. ¿Se acuerdan que ustedes les mencioné? Cada actualización de un documento en sí tiene que estar la fecha, la persona, el rol de la persona, o sea, tiene su rol, el nombre de la persona, qué está cambiando y por qué contenido está cambiando. Eso debe estar y después debe ser validado y firmado después de esa validación. Claro, y tiene que sustentarlo, por supuesto. Sigue siendo una guía esta norma ISO 9001. Habla de un control de información documentada. ¿Cómo hace ese control de esa información documentada? Y todo es para nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Y esos documentos tenemos que verlos, leerlos, tomar esos puntos. Y esto también nos sirve también para ser más ordenado, para hacer nuestra documentación. Tenemos las pautas. Y seguirlas, las pautas. Voy a ampliarlo un poco, para que se pueda ver. Aquí va. Hola a todos. El día de hoy hablaremos acerca del apartado 753 correspondiente al control de la información documentada. Todo el capítulo referente a la información documentada es un poco extenso de tratar en un solo video. Es por ello que se ha dividido en 3 videos.
Si deseas conocer más acerca de este capítulo de la norma, te invito a que veas los otros 2 videos anteriores donde explico mayores detalles de este tema. Bueno, una vez mencionado este preámbulo, pasemos a ver lo que nos menciona este apartado. 753. Control de la información documentada. 7531. La información documentada requerida por el Sistema de Gestión de la Calidad y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que a. Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. b. Esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. Lo mencionado en este apartado es muy claro. La información debe estar disponible y ser idónea para su uso, es decir, que debe estar al alcance de las personas interesadas y que también esta información debe ser fácil de entender. Además, debe estar en un lugar donde sea necesario y cuando se necesite. Vamos a ver un ejemplo algo extremo. Si se tiene personal que desarrolla cierto tipo de actividades y tenemos como característica especial de este personal que es invidente, es decir, que no tienen el sentido de la vista, entonces la información documentada referente al proceso debería estar en un medio idóneo y entendible por este tipo de trabajadores. En este caso puede tratarse de un medio audible o también puede estar transcrito en un tablero braille y también debe estar cerca al sitio donde se desarrolla la actividad. Puede ser que te sorprenda, pero hay organizaciones que cuentan con personal que tiene este tipo de limitaciones y en muchas ocasiones cuando se les consulta no tienen nociones de dónde pueden acceder a la información necesaria para desarrollar su trabajo manteniendo los estándares de calidad. Lo que se necesita es que todos los involucrados en estas actividades deben saber acceder a dicha documentación en caso de alguna emergencia. Y lo más normal es que se tenga la información siempre a la mano en el área correspondiente. Podría tratarse de flujogramas, matrices de proceso, imágenes referenciales, etc. También nos menciona lo correspondiente a la protección de la información, es decir, que dicha información, si hablamos de una información sensible, no debería tener el acceso a todas las personas. Lo mismo si se está hablando de información confidencial o información sensible de nuestros clientes. Además, debemos de asegurarnos que este tipo de información no debe manipularse o deteriorarse por uso de terceros. Para esto podríamos crear carpetas digitales con accesos limitados e historial de cambios. Podemos también usar formatos no editables como el PDF o páginas escaneadas con sellos de agua que ayuden a identificar si el documento es obsoleto o se encuentra vigente. En el video correspondiente al apartado 752 dejamos un formato del procedimiento de creación y actualización de la información documentada. Este material compartido también lo dejaremos en la descripción de este video para que puedas descargarlo. Existe otro subapartado de la norma que detalla más al respecto. Es el subapartado 7532, pero eso será para el siguiente video. Así que no olvides suscribirte, darle like al video y compartir esta información con aquella persona a quien le pueda servir. Fíjense en este video en lo que menciona esos documentos. O no dirán, pues, ¿es trabajo? Sí, es trabajo. Pero rinde sus frutos, ¿ah? Rinde sus frutos. Cuando uno lo ve ya viendo esa cultura y comienza a hacer su uso dentro del sistema de gestión, ve sus frutos. Uno no cree, pero de verdad funciona. Funciona. No, uno dirá, ¿por qué tanto tiene que haber documentación? Esa es tu validez. Ahora, como les mencioné al principio, ¿no? Ustedes pueden usar las normas sin ser un certificado de ISO, ¿ah? Ustedes las pueden usar, implementarla y tengan ustedes su ISO 27001-2022 en su empresa, sin certificado, muy bien. Pero si certifican, es un plus. Mejor le miran sus clientes a la empresa, ¿no? Fíjese, esa es la pirámide documental, ¿no?
tenemos nuestra política de calidad, hacia dónde vamos con la aplicación de este sistema de gestión, a cuáles están nuestros manuales de calidad, cuál es el compromiso de la organización, ahí están nuestros manuales de procesos, cómo cumpliremos las instrucciones y especificaciones, cómo va a realizar las actividades. Y eso tenemos que registrarlo, por supuesto. Y en ellos se muestran todas las evidencias que hay, todo lo que ha sucedido desde que se creó nuestro sistema de gestión, desde los primeros días hasta que llegas a tu primer auditoría, tu primera auditoría semestral, y después haces la fin de año, el siguiente segundo semestre, donde obtienes tu certificado. Eso va en crecimiento, va a haber esos cambios. Pero también no solamente cambios en papel, tiene que haber también un cambio organizacional. Eso es lo que tenemos que llevar, un cambio organizacional, un pensamiento distinto. Para que la organización no caiga en esas partes de ciberseguridad, de hacer un clic en un documento de un phishing y se abrió el problema. Hay que tratar de hacer eso. Esta es la segunda parte de control de información documentada y vamos a seguir viéndolo en esta guía para nuestro sistema de gestión. Nuestro control de información documentada. Información. Voy a ponerle al inicio y comienza. Información. ¿Sabes cuánta información compartimos a diario en nuestras vidas? Constantemente creamos información en todas nuestras actividades diarias, principalmente en el trabajo. El día de hoy revisaremos la segunda parte del apartado 753 y último de los videos correspondiente a información documentada. Revisaremos los puntos importantes de este apartado y la forma de cómo implementarlo en nuestra organización. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video para que puedas ver los archivos y formatos compartidos en esta presentación. Si es la primera vez que ves este tipo de videos y no viste los demás concernientes a información documentada, te dejaré los enlaces para que puedas acceder a ellos y de esta manera conocer más de estos puntos de la norma ISO. Continuemos. Como lo mencionamos al inicio del video, existe otro subapartado de la norma que detalla más al respecto del control de la información documentada. Antes de iniciar con la explicación, vamos a revisar lo que nos dice la norma. 7.5.32. Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según corresponda. A. Distribución, acceso, recuperación y uso. B. Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad. C. Control de cambios, por ejemplo, control de versión. D. Conservación y disposición. La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la implementación y operación del sistema de gestión de la calidad se debe identificar según sea apropiado y controlar. La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. Nota: el acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada. Ahora pasemos a interpretar este subapartado. Para ello, antes debemos de responder las siguientes preguntas relacionadas al inciso A. ¿Cómo distribuyes los documentos de gestión en tu organización? ¿Cómo accede el personal a dicha documentación? ¿Y a qué documentos puede acceder y a cuáles no? ¿Dónde está establecido el tipo de acceso de acuerdo al cargo? ¿Tienen alguna política, cuadro de accesos o directiva para controlar este punto? En caso esta información se pierda, ¿cómo se recupera? ¿Realizan algunos backup o copia de seguridad de dicha información documentada?
cada qué tiempo realizan esta copia. Como verás, para implementar correctamente el inciso de este punto, tenemos que encargarnos de varias actividades. Continuemos ahora con el inciso B. ¿Cómo y dónde se almacena la información documentada que tienes en tu organización? ¿Cómo cuidas que no sufra daño esta información? ¿En qué tipo de medio lo almacenas? ¿Es físico o virtual? En caso de estar documentada en papel u otro medio físico, ¿cómo cuidas que este documento no sufra daños o pérdida de legibilidad? ¿Bajo qué condiciones se encuentra preservado? ¿Por cuántos años se debe de almacenar? Pasemos ahora al inciso C. ¿Cómo haces el seguimiento al control de cambios de la documentación? ¿Tus documentos de gestión tienen algún cajetín donde mencione el número de versión o fecha de vigencia del documento? ¿Dónde quedan identificados los cambios que se realizan a tus documentos? ¿Cuentan con algún cajetín u hoja de control de cambios? Y por último, hablemos acerca del inciso D. ¿Cómo conservas la información documentada? ¿Dónde la conservas? ¿Está protegida contra ataques, daños o copias malintencionadas? ¿Cómo se mantiene en buen estado? ¿Cómo está dispuesta dicha información? ¿En qué medio? Para este punto de la norma ya hemos mencionado que el manejo de la información documentada en nuestro sistema de gestión debe de controlarse y también documentarse para contar con un orden de generación, actualización y almacenamiento de todos los documentos que estemos generando para nuestro sistema de gestión. En el video correspondiente al apartado 752 dejamos un formato del procedimiento de creación y actualización de la información documentada. Y en otro de los videos de esta serie, para ser más específicos, en el video correspondiente al apartado 751 Generalidades, dejamos 3 documentos que te ayudarán a implementar el total de estos requisitos solicitados por la norma ISO. El último video está en su bibliografía. Ahí le he dejado descrito para que usted lo pueda revisar. Y los documentos deben estar ordenados. Últimas versiones. Lugares ubicados. ¿En qué lugares ubicados deben estar guardados? ¿Cómo están? ¿Cómo puedo tener acceso a ellos rápidamente? Aparte de eso, no olvidar que hay personas con otras habilidades que trabajan con nosotros. Entonces es también facilitarle esa información para que él también sepa que hay una nueva cultura organizacional o es nuevo, está con nosotros recién trabajando, explicarle esto, ¿no? Bueno, si es ciego o es mudo o tiene otras, pues yo lo veo como si fuera diferentes habilidades. Una persona que no puede tener, o sea, el hablar, pero su cerebro evoluciona, no crea, evoluciona bastante. Yo tengo una vez un trabajo en sistemas. Hay personas que son los choferes, ¿no? Que llevan los equipos y distribuyen. Yo no sabía que la persona no hablaba, pero sí escuchaba. Entonces hablaba con él y él miraba nomás, ¿no? Y todos me decían, pero no sabe, él no te escucha bien. Ah, ya. Pero sí sabía usar un lenguaje de los dedos, de las manos. Y él hablaba. Entonces, bueno, yo traté, ¿no? En el grupo de aprender el idioma, ¿no? De hablar con las manos, ¿no? Diciendo, quiero conocerte, ¿cómo te llamas tú? ¿No? Y decía, hablaba con su lenguaje, ¿no? Y tú manejas y recorres todo Lima, ¿no? Dice, sí, decíamos eso. Ah, ya. Nos vemos, cuídate, le decía, y él también hacía sus brazos. Hay que aprender eso, de verdad, es algo, un momento de comunicarse, ¿no? Con otra persona. Todos tienen que ser incluidos, ¿eh? Todos, no hay excepciones. Así como hablaba un presidente, creo, americano, ¿no? Nadie se queda atrás, al contrario. Todo el mundo tiene que seguir avanzando, ¿no? Un ejemplo, yo entro a nuestro tema nuevamente, un ejemplo en el uso de gestión documental y control de la información documentada
el uso de repositorio SharePoint con control de versiones y accesos por rol. Vamos a hablar del siguiente punto, que es la implementación operativa del sistema de gestión. Y este sistema o esta planificación de control operacional nos permite ¿qué? Planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión y gestionar sus riesgos identificados, por supuesto. Aquí le dejo dos lecturas, una de 2026-00-2022 de la cláusula 8.1 y la 27005, como les mencioné, la gestión de riesgos. Nos permite hacer nuestro sistema de gestión del sistema de información. Y justo tengo un video al respecto de eso. De la ISO 27005. Y aquí es la gestión de riesgos. Listo, se lo voy a poner aquí, hasta aquí. La gestión de riesgo ISO 27005. Aquí va. Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre la ISO 27005. El ISO 27005 es un estándar internacional que se ocupa de la gestión de riesgo de seguridad de la información, el cual ayuda a las organizaciones con consejos sobre por qué y cómo debemos gestionar los riesgos de seguridad de la información en apoyo de sus objetivos del gobierno. La norma ISO 27005 se encarga de proporcionar una metodología que sea concreta para el análisis de riesgo, por lo cual describe a través de un proceso de análisis lo que se recomienda. Metodología de aplicación. En esta norma se recomienda una metodología concreta, puesto que dependerá de una serie de factores relativos a cada empresa que se plantee implementarla, como por ejemplo el alcance real del sistema de gestión de seguridad de la información o el sector comercial de una propia industria. No obstante, como otras normas ISO y sistemas basados en proceso, un método considerado válido y por lo tanto recomendable es utilizar como base de modelo el PHVA con la finalidad de establecer un proceso de gestión que se enfoque en la mejora continua siguiendo el siguiente esquema. Planear. En esta etapa se establecen los procesos objetivos que se utilizarán para la gestión de riesgos tecnológicos. Por lo tanto, tiene como finalidad el entregar resultados que sean acordes con las políticas y objetivos de la empresa u organización. De igual manera, llegan a establecer un plan de comunicaciones y análisis del contexto organizacional para poder saber el alcance que llegará a tener la gestión de riesgos tecnológicos. Hacer. En esta etapa corresponde el planeamiento de implementación y operación de un proceso, control y procedimiento para el tratamiento y valoración de los riesgos. Según la ISO 27005, las etapas son la descripción general de cómo se tratará el riesgo, la reducción del riesgo, la retención de los riesgos y la transferencia del riesgo. Verificar. En esta etapa nos encargamos de monitorear continuamente y revisar los riesgos que ya fueron identificados previamente en las etapas anteriores. Asimismo, se debe informar sobre los resultados obtenidos. Actuar. En esta última etapa del ciclo se concluye con un monitoreo, revisión y mejora continua de los cambios ya establecidos, desde la planificación de la gestión de riesgos informáticos. Cabe señalar que no obstante que la ISO 27005 no proporciona una metodología concreta de análisis de riesgos, sino que describe a través de su clausulado un proceso recomendando de análisis incluyendo las fases que se conforman, estableciendo el contexto, evaluando el riesgo, tratando el riesgo, la aceptación del riesgo, la comunicación con el riesgo, la monitorización y la revisión del riesgo. En pocas palabras, la norma nos sirve para no tener dudas sobre los elementos que se debe incluir toda buena metodología de análisis de riesgo, por lo que visto desde este punto de vista puede constituirse como una metodología en sí misma. Además, dicho estándar es de carácter informativo, más no normativo, con orientaciones que van desde la identificación de activos e impactos,
Ejemplo, las vulnerabilidades y sus amenazas asociadas, hasta distintas aproximaciones para el análisis distinguiendo entre análisis de riesgo de alto nivel y el análisis detallado. Pero ¿con qué argumentos cuenta ISO 27005 frente a otras metodologías existentes? Pues en que existe una división palpable en el sector, en este caso, lógicamente, comprobando con el estándar ISO frente a las metodologías propias de cada país. Por una parte están aquellos que han acogido un nuevo estándar con gran entusiasmo, entendiendo que supone la oficialización a nivel internacional de los requisitos que ha de cumplir una metodología de análisis de riesgo, y que por tanto aporta claridad a un ámbito de seguridad estaba necesitándola. Esta postura es frecuente entre quienes se dedican a la implantación de sistemas de gestión bajo la ISO 27001, la referencia absoluta en gestión de la seguridad, ya que la ISO 27005 ha sido claramente para apoyar la tarea del análisis y la gestión de riesgos del marco de un SGSI. Por otra parte tenemos una interrogante. La ISO 27005, ¿cómo minimiza los riesgos de la seguridad de la información? Bueno, actualmente en el mundo en que vivimos, en el que estamos continuamente conectados, se encuentra impulsando por la tecnología, la red de datos y los ciberataques. Todo esto sigue siendo una amenaza muy importante para las empresas, y la falta de conocimiento de los posibles riesgos puede que sea uno de los principales culpables. Proteger la seguridad de la información de una organización es algo realmente importante, y más aún si se trabaja con datos personales, confidenciales de sus clientes. De hecho, podríamos decir que es lo más importante, la nueva legislación como la GDPR europea hace que las empresas se encuentren aún más presionadas para garantizar que su información sea segura. Pero contar con tecnología y procesos apropiados puede ser algo peligroso. Recientemente se ha revisado la norma ISO 27005, Tecnología de la Información, Técnica de Seguridad y Gestión de Riesgos de la Seguridad de la Información, proporcionando una guía para las empresas sobre cómo pasar por todo el proporcionar un marco de gestionar de riesgos de una eficacia. El objetivo de la norma ISO 27005 es proporcionar directrices para la gestión de riesgos de seguridad de la información. La norma ISO 27005 es compatible con los conceptos generales especificados en la norma 27001 y está diseñada para ayudar a la implementación y satisfacción de la seguridad de la información en función de un enfoque de gestión de riesgos. La norma ISO 27005 no especifica ni recomienda ningún método específico de análisis de riesgos, aunque es cierto que especifica un proceso estructurado, sistemático y riguroso, desde el análisis de riesgo hasta la creación del plan de tratamiento de riesgo. El estándar internacional ISO 27005 nos ayuda a las organizaciones con consejos sobre cómo y por qué gestionar los riesgos de seguridad de la información en apoyo de sus objetivos de gobierno. De forma complementaria, la ISO 27001 del 2013, que proporciona los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información, y la ISO 27005 se ha actualizado recientemente para reflejar la nueva versión de la ISO 27001 y así garantizar que esté mejor equipada para cumplir las demandas de la organización de hoy. Bien, esa es la 27005. En la gestión de riesgos, ¿ah? Fíjense ustedes. A ver esto por acá, para que podamos seguir. Ya, listo. Listo. Un ejemplo de esta implementación operativa del sistema de gestión de seguridad de la información, una aplicación de controles técnicos y administrativos definidos en el plan de tratamiento de riesgos. Es un ejemplo para este punto. Y hablamos a 3.2, gestión de cambios, en la cláusula 8.32. En esta gestión de cambios, estos cambios que pueden suceder pueden afectar la seguridad de la información, deben ser controlados y evaluados. Fíjense, antes de su implementación estos cambios. Por eso les mencionaba de las versiones. Hay que tener muy al tanto cuando suceden los cambios en las versiones. En un documento
Y aparte debe estar en una hoja, si quiere, una hoja Excel, un control, ¿no? Hacerlo fácil. Tener ese control. Igual como apareció, ¿se acuerdan en los videos, esos documentos? ¿No? Lista de documentos externos, lista maestro. Ahí a un control ustedes. Una lectura sugerida son ITIL 4, la Chain Enable, y de la 26001-2022 la cláusula 8. Ahora, su principal propósito de esta gestión de cambio es asegurar que todos los cambios, sea hardware, software, procesos, personal, simplemente de manera planificada y segura. Y también evitar estos cambios introduzcan vulnerabilidades o afecten la continuidad del negocio. Hay que estar muy atento a eso, ¿no? Debe ser de manera planificada y segura y tratar de que esos cambios, o sea, tratar de probar eso, para que no afecte nuestra continuidad del negocio. Es muy importante eso. Requisitos claves del ISO 2702022. Estamos en la cláusula 6,3, planificación de cambios. Exige planificar los cambios en el sistema de gestión, documentando actividades, revisiones y comunicaciones. ¿Se acuerdan que hablé nuevamente implica estas versiones que hay? ¿Quién es el rol? ¿Quién es la persona que ha firmado? ¿Quién ha dado esos cambios? ¿No? Ha solicitado esos cambios y lo ha hecho. ¿Quién es? Pero tiene que entrar una revisión, ¿eh? No se olvide. El control A8.32, gestión de cambio, establece reglas y procedimientos para gestionar cambios en sistemas y centros de procesamiento. Estos cambios van por primero una solicitud de cambio a los RFC, más conocidos como el RFC, el registro formal para cualquier modificación interna o externa, analizar ese cambio, cómo afecta a activos, procesos y personal, los roles, quién planifica las pruebas, quién las implementa, las pruebas y validación, asegurar el cambio que funciona según lo esperado, ¿ah? No es por hacer el cambio, sino hay que probar que funcione según lo esperado y que no genere problemas. No es por hacer el cambio, sino hay que probar. ¿Qué sucede? ¿Es lo esperado o nos ha ocasionado problemas? La comunicación informa a las partes interesadas sobre el cambio, sus efectos y cronograma. Es un correo a todos los que están involucrados. Y documentación y evidencias, mantener registro de todo el proceso para auditorías. El auditor va a revisar lo que estuvo puesto en el anexo A, él va a ir punto por punto. ¿Por qué usted no puso esto acá? ¿Por qué lo ha excluido? Tienes que sustentar. Ah, ya. Muy bien. Eso está incluido. ¿Por qué está incluido ese punto de acá? Si su giro de negocio es tal, tal. Ah, ya, es por eso, por eso, por eso. Eso es un auditor, ¿ah? No se preocupen, auditores. Hay unos que conocen bastante una empresa, un negocio, lo conocen muy bien, un giro de negocio. Y eso le sugiero a ustedes, si contratan a una empresa que hacen estas certificaciones, que el auditor sea una persona que conozca. ¿Para qué? Para que sus primeras auditorías él lo esté viendo los puntos faltantes. Esto hay que ajustar, esto hay que cambiar, esto hay que ponerle más contenido, más puntos aquí, acá eso está, es una isla, no está unido con otros, esas partes, falta más documentación, más detalle. Eso le sugiero, y que le toque a esa persona. Y la importancia de la versión 2022, un enfoque ampliado, integra explícitamente seguridad y privacidad, conectando la seguridad de la información con la protección de datos personales, los GDPR. Los GDPR son recién en el 2018, siendo exactamente el 25 de octubre del 2018. Entraron en las páginas web. Y esos son los cookies, los que dice que usted marca aquí para que sus datos estén confiados, no van a ser entregados a otra persona, etc., y que lo podemos usar para nuestra publicidad, etc., etc., ¿no? Y que no van a ser compartidos. Hay otros que uno lo puede rechazar, ¿no? No hay problema. Pero hay otros que no, se cierran en sus cookies
y uno tiene que hacer una configuración, etc, etc, para que pueda ser aceptado y entrar a esas páginas para búsqueda de información. Aparte de importancia en la versión, esa versión 2022, nuevos controles, y cual incluye controles específicos para ciberseguridad y privacidad, alineados con el ISO, para la redundancia, 2700-2022. Beneficios: un mayor control, gestión más eficaz de los riesgos en un entorno digital complejo, adaptación, facilita la adopción de nuevas tecnologías, como la nube, la automatización, en una forma segura. Ejemplo, la evaluación de riesgos previa a la migración de servidores on-prem a la nube. Hay que evaluar esos riesgos antes de la migración. Hay que evaluarlos. Y esa evaluación ya entra con los señores de TI. Vamos a ver con el proveedor también que nos va en la nube, que nos ofrece. ¿Habrá parte de seguridad? Vemos los accesos, cómo van a ser, cuáles son sus políticas de accesos en la nube, multifactor, etc. Son unos detalles, ¿no? Pues tiene que mirar ahí. Estaremos los 24/7 por 360 días. Eso también tenemos que ver. Cuando vamos a crecer, ¿va a ser algo inmediato? ¿O 1 o 2 días? ¿O no? ¿Cuántos son los costos de esa escalabilidad? Vamos a ampliar. Y eso, por favor, no sé cuándo varía. Verifiquen bien sus contratos de eso. Verifíquenlo, por favor. Léanlo. Son un montón de hojas, por supuesto. Son un montón de hojas, 80 hojas. Hay que leer. Yo les sugiero, es una sugerencia que le hago a ustedes. Léanlo, por favor. Y hablamos un poco, seguimos con la implementación operativa, y vamos a un poco de ITIL, esa gestión de cambios en la guía detallada. Vamos a poner aquí esta gestión de cambio. Acá está. Gestión de cambio. El cambio es una constante en TI, ya sea para corregir un problema o para prevenir futuros inconvenientes. Gestionar el cambio de manera efectiva ayuda a las organizaciones a mantenerse competitivas. La gestión de cambios ayuda a las organizaciones a manejar las complejidades de introducir nuevas tecnologías, procesos o sistemas. Es esencial para la gestión de servicios de tecnología de la información, ITSM. Primero, ¿a qué nos referimos cuando decimos gestión de cambios? En pocas palabras, la gestión de cambios es la práctica de guiar a una organización a través de cambios, ya sea al introducir nuevas tecnologías, procesos, sistemas o cambios en la estructura. Este proceso implica planificar, implementar, monitorear y reforzar los cambios para asegurar una integración fluida con mínima disrupción. El lado humano del cambio también es crucial, lo que incluye preparar a los empleados y ayudarlos a adaptarse a nuevas formas de trabajo. Según ITIL, el objetivo de la gestión de cambios es maximizar la cantidad de cambios exitosos en los servicios al evaluar riesgos y gestionar el calendario de cambios. ITIL 4 introdujo el término Change Enablement, que se enfoca en un enfoque más flexible y dinámico para gestionar los cambios en entornos modernos de TI. La visión de ITIL 4 sobre Change Enablement incluye dos procesos principales: gestión del ciclo de vida del cambio. Esto incluye registrar, evaluar, autorizar, planificar e implementar los cambios, seguido de una revisión.
Optimización del cambio. Mejora continua de la gestión de cambios para hacerlos más eficientes y efectivos. La gestión de cambios es una parte esencial de tu práctica de gestión de servicios, ya que asegura que los cambios en la infraestructura y servicios de TI se gestionen con mínima disrupción y máxima efectividad. No se debe confundir la gestión de cambios con la gestión de solicitudes de servicio o la gestión del cambio organizacional, las cuales tienen enfoques más específicos. Los objetivos principales de la gestión de cambios incluyen minimizar las disrupciones, aumentar la tasa de éxito de los cambios, estandarizar los procesos de cambio y gestionar riesgos. Además, mejora la visibilidad, permitiendo a los líderes rastrear el impacto de los cambios y alinearlos con los objetivos del negocio. ¿Cuáles son los beneficios que puedes esperar después de implementar la gestión de cambios? Vamos a enumerarlos. La gestión de cambios mejora la visibilidad. La comunicación de los calendarios y la gestión de los cambios de emergencia se vuelve más transparente. La gestión de cambios aumenta la velocidad del cambio. Los modelos de cambio y la automatización aceleran el proceso. La gestión de cambios mejora la evaluación de riesgos. Una evaluación exhaustiva de los riesgos ayuda a evitar problemas potenciales. La gestión de cambios optimiza la asignación de recursos. Los cambios se planifican y asignan recursos de manera más efectiva. La gestión de cambios reduce los costos. Evitar fallos y disrupciones ayuda a reducir los costos generales. La gestión de cambios se compone de 4 principios fundamentales que sirven como guía en cualquier práctica de gestión de cambios. Entender. Analiza el cambio propuesto, sus razones y el impacto potencial en la organización. Planificar. Establece objetivos, define el alcance y desarrolla estrategias para mitigar riesgos y crear una hoja de ruta. Implementar. Ejecuta el cambio mientras monitoreas el progreso y ajustas según sea necesario. Comunicar. Mantén informados a todos los interesados a lo largo del proceso para reducir la resistencia y fomentar la aceptación. Desde la presentación de la solicitud inicial hasta la revisión de los resultados finales, cada paso en el proceso de gestión de cambios desempeña un papel vital para minimizar riesgos y asegurar el éxito. Vamos a recorrer los pasos clave. Formalizar la solicitud de cambio. Utiliza un formulario estandarizado para capturar todos los detalles relevantes del cambio propuesto. Puedes utilizar nuestra plantilla predefinida para automatizar este paso. Aprobación. Un gestor de cambios evalúa la propuesta, ponderando riesgos y recursos antes de aprobar o rechazarla. Comunicación. Comparte el plan de cambio con todos los interesados, explicando sus roles y qué esperar durante la implementación. Día de implementación. En el día de la implementación, sigue el plan de cerca mientras documentas cualquier desviación. Etapa de revisión. Después de la implementación, revisa el resultado. Identifica los éxitos y aborda los desafíos para mejorar procesos futuros. Ahora, exploremos 5 mejores prácticas esenciales que te ayudarán a implementar la gestión de cambios de manera más efectiva en tu organización. Establece objetivos y metas claras. Define cómo se verá el éxito antes de implementar cualquier cambio. Asegura el apoyo del liderazgo. Obtén el respaldo de los ejecutivos para proporcionar recursos y asegurar la alineación organizacional. Desarrolla un plan de comunicación. Esboza cómo se comunicará el cambio, incluyendo actualizaciones regulares para los interesados. Involucra a los interesados desde el principio. Involucra a los interesados clave desde el inicio para generar compromiso e identificar posibles desafíos. Realiza una evaluación del impacto del cambio. Evalúa el impacto potencial en la organización y asigna recursos donde sea necesario. La gestión de cambios es fundamental para cualquiera que esté involucrado en la gestión de servicios de TI o en transiciones organizacionales. Un enfoque estructurado asegura una ejecución fluida y minimiza los riesgos. Recuerda, gestionar el cambio no se trata solo de ajustes técnicos,
sino también de abordar el aspecto humano y alinear los cambios con los objetivos de la organización. ¿Tienes ideas sobre este tema que te gustaría compartir? Déjalas en los comentarios abajo. Y no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más información sobre el mundo de la gestión de servicios. Esa gestión de cambios, ¿ah? Ha sido bien claro aquí. Bien claro en esa gestión de cambios. Tiene que estar involucrado también, como menciona, la parte humana, y no es hacer un cambio por cambiar, sino la parte humana también participa ahí. Y hablamos de ese punto de controles obligatorios, del ISO, el último punto. Voy a poner por acá más arriba para que lo puedan ver. Ya está, listo. Estos controles obligatorios, ya un enfoque del anexo A, son 93 controles más 4 dominios. Este anexo A define controles de seguridad organizados en 4 temas. Como lo vimos al principio, organizacionales, personas, físicos y tecnológicos, seleccionados según su riesgo, ¿cierto? Ahora, divididos estos dominios en la parte organizativa son 37 controles, personal son 8, físico 14 y tecnológico son 34. Hablando de estos 4 dominios, vamos a hablar de un organizativo, el A5, dentro del anexo A. Aquí van las políticas, gobernanzas, gestión de riesgos y continuidad del negocio, incluyendo seguridad en la nube, inteligencia de amenazas y continuidad del TI. Del personal, el A,6, o el punto, ya no está por aquí, ponen punto. Aquí está la parte relacionada con los empleados, desde la contratación hasta la concientización y formación en seguridad de la información. El físico, el A,7, la protección de instalaciones, equipos, activos y entornos físicos, como seguridad de las oficinas y vigilancias. Todo eso está dentro de la parte física. Y la parte tecnológica, el A,8, los controles sobre la tecnología de la información, controles de acceso, criptografía, seguridad de las redes, desarrollo seguro, filtrado web y gestión de configuraciones. Fíjense en eso. Y puntos claves del enfoque, dentro de los controles obligatorios, las referencias. No es una lista de verificación. Es una guía para seleccionar medidas, no un requisito para implementar todo. Basado en riesgos, por supuesto, las selecciones en la implementación de controles depende de la evaluación de riesgos de cada organización. Cada organización es distinta, no son iguales. Cada organización son distintas, hasta en su funcionamiento. Una empresa puede tener el mismo giro, pero dentro funciona muy distinto. Muy distinto. Declaración de aplicabilidad, el SOA, documento clave que justifica los controles que se aplican. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se aplican algunos? Así tiene que poner en esa declaración. Y esta actualización 2022 incorpora controles modernos. Un ejemplo, la seguridad en la nube, ¿no? Y consolida otros de versiones anteriores. El objetivo es proteger el SID, que es la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información de la organización, su core del negocio, el core de todos nosotros que trabajamos en esa organización. Y como lo mencioné, creo que sí lo mencioné una vez, ¿no? Si tienen la posibilidad de participar, si le dan esa posibilidad de participar dentro de un ISO 27000, háganlo, participen, si ustedes están en otras áreas, ¿no? Pero el TI, el que está en TI sí tiene que participar, tienen que empaparse, como dice, de todos los temas que vienen, ¿no? Ejemplo, aplica control de accesos, gestión de identidades y seguridad en redes. Esta declaración de aplicabilidad, el SOA, es un documento obligatorio que justifica que controles de anexo A son aplicables o no, y su estado de implementación en función del riesgo. Aquí hay unas lecturas de la 2701-2022, la cláusula 6,1,3, y ejemplos prácticos de SOA, casos de auditoría. Ahora, este documento de declaración de aplicabilidad
es un documento esencial dentro del sistema de gestión de información. Su propósito es detallar los controles de seguridad del anexo A, son aplicables a una organización, justifica su inclusión o exclusión de estos controles y describe cómo se implementarán. En caso de auditoría, el auditor revisa esta declaración de aplicabilidad para verificar si la empresa ha identificado, miren, ha identificado, implementado y justificado correctamente sus controles de seguridad ante riesgos. Él va a ir punto por punto. Por eso, en la primera auditoría que ocurra, ahí debe estar bien documentado. De vez en cuando ustedes dirán, hay mucha documentación. El autor le va a decir, esa documentación no, hay que ser más específicos aquí. Aquí están yendo por las ramas, él le va a decir así directo. Ya, entonces tienen que ajustar esos documentos, ¿no? Y justificando correctamente sus controles de seguridad ante riesgos, y, y esto va a ser crucial para su aprobación de su auditoría de ISO 27001. Tiene que ser identificado, implementado y justificado correctamente. Esta persona, si tiene la experiencia, lo va a leer. Sabe qué punto va a ir. ¿Qué empresa es? ¿Qué giro es? Ya. Y va a saber qué puntos. Él va a ver, a mirar y va a hacer los ajustes. En ese momento también ustedes pueden dar cierta, o sea, depende del rol que usted dentro del comité está, puede conversar con el señor, ¿no? Ahora, el SOA, como sociedad de auditoría de organismos externos, son jurídicas independientes, especializadas en auditorías externas nada más, pero es importante estas auditorías externas. ¿Para qué? Porque es una opinión imparcial. Y eso es bueno tener una opinión imparcial. Lo ve de afuera, no de adentro, sino de afuera, esta opinión. Y los roles y casos suceden en auditorías financieras, ¿no? Evalúan la razonabilidad de los estados financieros. Las auditorías de gestión de sistemas, eso es importante verlo en la parte externa. Y contextos regulatorios, caso en el Perú, en las leyes, ¿no? Las controladorías, etc. Utilizando aplicativos idóneos en los registros, ¿no? Caso de auditorías, son los auditores que ejecutan la auditoría, examinando registros y operaciones para emitir un informe, siguiendo normativas y estándares estrictos. Eso es algo, ¿cómo le podemos decir? Él hace la auditoría, la persona registra todo y es algo inapelable. Va a decir, esto se tiene que darle otra forma, buscarlo de otra forma, estos controles que están aquí, no se está ajustando a lo que me está mostrando en los otros controles, porque es una verificación. Este caballero, o puede ser una señorita, que también tenga esa experiencia. Y aquí voy a dar un ejemplo, ¿no? Una exclusión justificada de controles físicos en una organización 100% clown. Una exclusión justificada de controles físicos en una organización 100% cloud. No hay un control físicos, estamos 100% en la nube. Hay ciertos puntos que no voy a tocar ahí, de esas normas. Y tengo que explicarlo por qué. Porque estoy en la nube, 100% estoy en la nube. Pero no estamos 100% en la nube. Hay unas organizaciones, depende del negocio. Eso sí puede depender del negocio. Pero si pongo que sea un banco, no creo que esté 100% en la nube. Y algunas organizaciones creo que son un poco más celosas con su información que esté en la nube. Ahora, este ISO 27000, y algunos dicen que es todo un kit. Por supuesto que todo es un kit, ¿eh? Está la 27005, 27002, 31000. Tocamos apenas ISO 9001, hacen estos puntos que nos van a favorecer para hacer nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Vamos a escucharlo. Este está en TikTok.
A ver. Ujú, acá está, listo. Es un kit, es un kit. Aquí va. Muchos conocen la norma ISO 27001, ¿cierto? Pero eso es solo el comienzo. Veamos el kit completo. Es la base del SGCI, el sistema que gestiona la seguridad de la información de una organización. ¿Cómo se implementa, se mide y se adapta a los retos de hoy como la nube? La familia ISO 27000 es todo un kit de herramientas. Vamos a ver sus instrumentos especializados. Para empezar, se necesita un plan, ¿no? La ISO ISE 27003 es justo esa hoja de ruta. Como vemos, es un proceso bien estructurado, desde la aprobación gerencial hasta el diseño final. Ok, ya está construido. Ahora, ¿cómo sabemos si de verdad funciona? Para eso hay herramientas. Hablamos de las normas 27004, 27007 y 27008. Estas sirven para medir, auditar y verificar. Un concepto clave aquí es el apetito de riesgo. Básicamente, define hasta dónde se está dispuesto a llegar. Hoy en día casi todo está en la nube. Y claro, el kit tiene sus herramientas para eso. Miren, son dos roles distintos, la 27017 para seguridad general y la 27018 para datos personales. Con estas normas se atacan riesgos típicos de la nube, como accesos no autorizados o pérdida de datos. Pero bueno, la perfección no existe. ¿Qué pasa cuando algo falla y ocurre un incidente? Para eso está la norma 2735. Es el plan de acción para responder rápido y de forma efectiva. La clave es muy simple, minimizar el daño y volver a la normalidad lo antes posible. Entonces, para resumir, la ISO 27001 no está sola, es la base de todo este kit. Y como vimos, hay una herramienta para cada cosa. Implementar, medir, auditar, para todo. Saber cuál usar es lo que marca la diferencia para lograr una seguridad que sea verdaderamente resiliente. Muchos conocen la norma ISO 20. Escucharon al final. Tiene un montón de herramientas. Y eso nos da este ISO para poder hacer nuestro sistema de gestión. Tenemos que apoyarnos en esas herramientas para que nuestro sistema de gestión funcione de la mejor manera. Gracias a ellas tenemos que hacerlo. Y ustedes han visto, y eso en el transcurso de las otras sesiones, vamos a ver otros tipos de guías o herramientas, como dice el video. Voy a subir esto por acá. Y... a ver, no me deja ver. Sí me deja ver. Les dejo esta bibliografía, una información documentada. ¿Cómo es la información documentada? Este es el video 3. ¿Qué controles de anexos de ISO 27001? ¿Cuáles necesitas? Y muchas gracias. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Excelente sesión la del día de hoy. Si es que hay algún profesional que tenga alguna duda, puede levantar la mano en estos momentos para que el ingeniero pueda responderla. ¿Hay algún profesional que tiene alguna duda para encender los micrófonos? A ver. Sí, alguien creo que levantó la mano. O escribir en el chat en todo caso. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Carlos Verástegui. Hola, buenas noches. Sé que es bastante bien grande el tema de las normas y digamos el análisis, y entiendo que hay que generar formatos. ¿Existen ya formatos persistentes de cada una del cumplimiento de las normas para poder tener un mejor control, o hay que crearlas En este caso, Carlos, ya son plantillas, ¿eh? Que se crean. Una norma, y has visto en unos videos, hay una lista externos, lo que tú puedes conseguir la información, hay las internas y unas que son ya maestras, ¿no? De ahí comienzas. Porque el ISO va a estar lo pasado con el tiempo, va a haber modificaciones. Es trabajo, yo te digo que sí es trabajo, es bastante trabajo. Claro, estandarizadas, como dice Rudy acá, hay estandarizadas, ya que se puede usar. Y podemos eso se puede buscar en internet. podemos modificarlas y adecuarlas a nuestra realidad y entorno, entiendo. Claro. Ahora, como mencioné, cada empresa es distinta. Ajá. Cada empresa es distinta.
Aquí está Rudy, dice que maneja varias de ellas, que Rudy. Él te puede facilitar también, puede intercambiar información, eso es bueno, Claro, claro que sí. porque Oye, en nuestro mundo informático es intercambiar información. claro, así es. Ok, gracias, Carlos. Gracias, Ramón. Ah, eso sí, no sé qué rutas son. Ahí creo que Rudy tiene ahí el grupo, se puede compartir, por supuesto que puedes compartir, Rudy. Déjame buscar a ver informe, dónde puedo encontrar también esas plantillas. No le he puesto esa ruta, ¿no? Sería bueno poner en la bibliografía, ¿no? Voy a buscar eso. De plantillas, ¿no? Listo. Bien, Hola. excelente. Bien, ingeniero. Excelente sesión, repito, la sesión del día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan todos estimados profesionales muy buenas noches. Hay un caballero que quiere conversar, creo, ahí, alzado su mano. ¿Ah, sí? Estoy escuchando ahí. No me figura. Hay un Pero joven que quiere hacer su pregunta. si es que tiene alguna duda adicional, alguien, nos podemos dejar para la próxima clase o nos puede decir por interno la pregunta y con gusto le hacemos llegar por interno a usted, ingeniera, para que así Claro, no quede no hay ningún ninguna problema. duda. Así Ok. es. Saludo Sí. al señor que quiere hacer su pregunta. No quiere. Sí, no hay nadie levantada la mano. Lo estoy escuchando. Ah, sí. Ah, no, seguramente es el chat. Pero bueno, ya por el tiempo ya no se puede ya. De igual Ok. manera lo dejamos para la próxima clase, ingeniero. Que tenga buenas noches y un excelente fin de semana. Buenas noches. Que le vaya a todos muy bien. De Gracias. acuerdo. Muchas gracias. Estimados profesionales, el link de asistencia va a ser compartido por el grupo de WhatsApp y la grabación de esta clase de igual manera va a ser compartida el día de mañana para que así puedan repasarlo. Para quienes están preguntando, aún sigue vigente el valor promocional de 89,90. Recuerden que este valor promocional incluye su certificado avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con 120 horas académicas y también incluye su acceso completo a la aula virtual para que puedan ver las PPTs que el docente muestra y bueno, también en las clases grabadas. Sí, así es, Ronald. Bien, si es que alguien tiene alguna duda adicional con respecto a la certificación, a la aula virtual, por favor comuníquese con nosotros por interno. Voy a dejar en este momento el número de Elevate Perú, aquí por el chat. Es el único número por el cual siempre nos comunicamos por el grupo de WhatsApp. Somos los administradores y es el único número de Elevate Perú, no hay otro, ¿sí? Bien, excelente. Entonces ya dejé el número. Que tengan muy buenas noches, estimados profesionales, y un excelente fin de semana. Nos estamos viendo ya la próxima clase para el módulo 4. Buenas noches a todos.